Buen día tengan ustedes, estudiantes. Espero que el día de hoy estén maravillosamente bien, en unión familiar, con una buena salud y con una solvencia económica adecuada y propicia para estos tiempos. Deseándoles yo de corazón que se encuentren bien de salud, ya que lo necesitamos. El día de hoy vamos a dar inicio a nuestra clase de literatura. Arriba esos ánimos. Hablaremos de la nueva narrativa hispanoamericana. Estamos observando las imágenes Hispanoamérica, países de muchas sangres, de muchos colores, un país de etnias, países de razas. Nueva narrativa hispanoamericana. El reino de este mundo, obra impactante de la corriente real maravillosa, surgida en América Latina, básicamente, la cual se contrapone contundentemente a tantos escritores europeos de esa época, cuya literatura de lo maravilloso era para Carpentier sospechosamente onírico y arreglada, con marca de prestidigitación. Características generales de la nueva narrativa. El uso del monólogo interior, técnica vanguardista que produce el pensamiento del personaje tal y como sucede en la realidad, asociándolo y superponiendo desordenadamente pensamientos, ideas, recuerdos y emociones. El uso de la perspectiva múltiple, cuando el narrador de una novela ya no es uno solo, sino varios narradores que sucesivamente dan un propio punto de vista acerca de lo que ocurre. Los experimentos con la cronología de los relatos. Los hechos no se presentan en un correcto orden cronológico, sino que saltan del presente al pasado cuando recuerdan o del presente al futuro cuando imaginan, como lo que sucede en las películas, ¿no? El realismo mágico es una tendencia que presenta los acontecimientos de una manera exagerada, hasta el límite de lo creíble, planteando una superación del realismo sin negarlo, solo añadiendo una dimensión mágica, maravillosa o misteriosa. Se intenta presentar una visión más compleja de la realidad, integrando los elementos míticos, característicos de la cultura latinoamericana, a los aspectos insólitos y grandiosos de su geografía y su historia. Se incorporan los elementos racionales de la realidad, el realismo centrado en el conocimiento racional de la realidad social, se contemplan con lo mágico maravilloso, se complementan con lo mágico lo maravilloso. Cosmopolitismo. Muchos escritores se esfuerzan por modernizar la narrativa hispanoamericana, atentos en especial a la problemática urbana. Se incorpora el aporte de los modernos narradores europeos y norteamericanos, en especial Proust, Joyce, Kafka, Faulkner o Hemingway, famosos escritores universales. Transculturación narrativa. Se retoman las tradiciones culturales de las regiones rurales o interiores, pero recurriendo a las nuevas técnicas narrativas. Incorporación de elementos irracionales, lo onírico o dimensión de los sueños y alucinaciones, lo lúdico o dimensión del juego, lo fantástico, el absurdo existencial propio de la vida moderna, lo mítico, o sea, las creencias y los modos de pensar típicos de las culturas tradicionales, en especial indígenas. Representantes: Alejo Carpentier. Nació en Lausanne, Suiza, aunque durante muchos años se creyó que había nacido en La Habana. Su vida estuvo marcada por el mestizaje y la dualidad cultural. Ejerció el periodismo y durante toda su vida realizó serias investigaciones sobre la música. Murió en París en 1980. Características de sus obras. Uno de los iniciadores del realismo mágico y del neobarroquismo. El estudio de América, sobre todo de lo afrocubano y de sus excéntricas particularidades, constituye el eje de sus novelas. Utiliza la música para darle ritmo y musicalidad a la narración. En sus obras tenemos El reino de este mundo,
donde refleja una naturaleza y un sentido especial de la vida surgida entre los relatos del antiguo esclavo, el negro Matkandal, quien muerto por los dueños de la tierra supervive en la imaginación de los hombres de color, transformándose en iguana verde, en perro, en alcatraz, vestido de poderes maravillosos que crean la conciencia revolucionaria para la información de un imperio de negros libres en Santo Domingo. B. Los pasos perdidos, donde el autor juega con la idea del tiempo. Un grupo de personas que se internan en la selva de lo onírico van penetrando a la vez en el pasado y cada vez se hallan más ante una etapa mayormente pretérita. El mundo americano, con su majestuosidad natural, emerge sobre los seres y el tiempo. C. El siglo de las luces. Nos brinda otro momento de la historia americana. Victor Hugo, un comerciante de Port-au-Prince, se convierte en el jefe revolucionario y agente de Bonaparte en Cayena, y representa el lado práctico del político, ajeno a las convicciones que pretende defender, mientras Esteban, de La Habana, un joven iluso y enfermo, se mantiene fiel a los ideales revolucionarios. Tenemos a Miguel Ángel Asturias, escritor y diplomático nacido en Guatemala en 1899 y murió en Madrid en 1974. Recibió el Premio Nobel en 1967 y participó activamente en la política y diplomacia de su país. Realizó profundos estudios acerca de la mitología nativa y la mestiza. Características. El realismo básico de sus novelas combina elementos de la realidad actual con el trasfondo cultural de un pueblo. Su obra constituye a la difusión e impacto de la literatura precolombina en la literatura actual de los pueblos mestizos. Pone como protagonista a las víctimas sometidas al yugo de la dominación imperialista, que, no obstante su situación, resisten a la opresión, manteniendo y produciendo en ellas las condiciones más adversas, una identidad propia. Obra El Señor Presidente. Esa novela, fundamentalmente de Asturias, es una combinación de crítica realista de una siniestra dictadura con una sucesión de pesadillas, donde el surrealismo juega un papel importante dentro de una expresión literaria alucinante. B. Hombre de maíz. En esta obra el escritor etnólogo ha aprovechado el mundo legendario de Guatemala para hacer una novela basada en una concreta realidad actual. La lucha de los trabajadores del campo contra los explotadores del mismo. A los primeros los alimenta el viejo mito del maíz divino, a los otros les interesa sacar el mayor provecho de la tierra. Resumen del Señor Presidente, una de sus máximas obras. Manuel Estrada Cabrera no solo fue un abogado y político guatemalteco, que permaneció en el poder por más de 2 décadas, sino que también se convirtió en musa inspiradora del escritor Miguel de Ángel Asturias, quien, sin mencionarlo de forma directa, lo escribió en El Señor Presidente, una novela que apareció por primera vez en 1946 y al año fue llevada al cine. La trama de esta obra marcada por un régimen dictatorial, el temor, la maldad y la muerte comienza a desarrollarse en El Portal del Señor, un sitio donde se agrupan los pordioseros como Pelele, un hombre que al escuchar la expresión madre se fastidiaba hasta el punto tal que había llegado a matar al coronel José Parrales por haberlo despertado al grito de esa palabra. Tras cometer ese asesinato, Pelele huye y sus compañeros son llevados por la policía en el rol de testigo, aunque mediante torturas son obligados a mentir con el fin de responsabilizar al general Eusebio Canales por el crimen. Por negarse a semejante acción, uno de los pordioseros es asesinado por el auditor de guerra. Mientras tanto, Pelele es encontrado por un leñador y Miguel Cara de Ángel, un colaborador del presidente, quienes lo ayudan y lo trasladan al pueblo. Por su parte, el doctor Luis Barreño es culpado por el fallecimiento de varios soldados, pero, después de muchas explicaciones, él consigue responsabilizar al jefe de la sanidad moral,
militar, y al conocer esta situación, este es insultado por el señor presidente, quien lo acusa de desprestigiar con su actitud a su excelente gobierno. Tiempo después, Cara de Ángel comienza a vincularse al general Eusebio Canales y, a partir de entonces, empieza a narrarse una historia de amor entre el ayudante presidencial y Camila Canales, que termina frustrada por la tiranía. Este amor termina frustrado por la tiranía y los dramáticos efectos sociales del poder supremo de un dictador. Bueno, estudiantes, hemos hablado un breve resumen de El Príncipe, autor Miguel Ángel Asturias. Ya en clase, con ayuda de ustedes, profundizaremos el tema y veremos si les gusta. Resuelvan las actividades que están en sus libros. Muchas gracias, Dios los cuide. Conmigo será hasta una próxima oportunidad.